Bien, vamos a empezar a explicar la programación orientada a objetos. Ya veis aquí en la propia definición de los apuntes que pone paradigma de programación que se basa en el uso de clases y objetos para modelar entidades del mundo real. Me voy a parar aquí en un par de cosas. La primera es paradigma de programación. Esto es un concepto que ya hemos comentado anteriormente cuando empezábamos con Python y cosas por el estilo, pero ¿qué es un paradigma de programación? Que es una palabra que suena así muy como paradigma, muy... ¡Oh, Dios mío! Un paradigma no es más que una forma o un estilo de programar, ¿vale? Que no os echéis las manos a la cabeza, simplemente lo que viene a decir esto es que con la programación orientada a objetos vamos a cambiar un poco la forma en la que nos planteamos cómo resolver los problemas que tratamos de resolver a través de la programación. Lo que estábamos haciendo hasta ahora era programación modular, por así decirlo. Cuando empezamos a programar y todavía no habíamos visto funciones y métodos, todo lo programábamos en el mismo archivo y si os acordáis, pues lo que hacíamos era, eso se ejecutaba de abajo a arriba, de forma secuencial, aunque tuviéramos bucles o condicionales en el medio y cualquier historia, y eso era entre comillas, como la antigua programación estructurada. Cuando empezamos a meter funciones y procedimientos y a dividir el código en bloques que podíamos utilizar de forma repetitiva, como eso, llamar a una función varias veces o a un método o lo que sea, eso era algo parecido a lo que también antiguamente se conocía como programación modular, modularidad porque dividíamos el código en distintos módulos. No es exactamente eso, porque ya hablaremos de los módulos más adelante, pero bueno, la idea es que ahora cambiamos de paradigma y vamos directamente a pensar en ya no qué funciones necesito o qué variables necesito para resolver un problema, sino qué clases necesito para describir las entidades o los objetos que voy a necesitar para resolver el problema este que me están planteando. Ya digo que esto es algo que es una habilidad que iréis cogiendo poco a poco y con la práctica, como siempre, es la única forma de aprender a programar y más la orientación a objetos veréis que al principio es un poco abstracta, pero hay muchas cosas que le cogeréis el sentido enseguida. Entonces fijaos que aquí nos da una serie de palabras clave, de conceptos, como una especie de glosario pequeño que dice la PO, normalmente, programación orientada a objetos, ¿vale? En inglés lo encontraréis también mucho como OOP, de Object Oriented Programming, se basa en los siguientes conceptos. El primer concepto es el concepto de clase. Una clase va a ser una plantilla que define un objeto. De hecho, veréis que en Java y en muchos lenguajes, cuando hay orientación a objetos, lo que hacemos es declarar una clase. Esa palabra clave, clase, viene a ser como un molde, ¿vale? Vamos a definir como un molde, una plantilla de la que luego, cuando queramos crear un objeto de esa plantilla, pues ahí veremos en ese archivo cómo tiene que ser ese objeto, qué características tiene que tener el objeto de una clase en concreto. El objeto entonces precisamente veis que pone ahí instancia de una clase. Pues si la clase es el molde, por así decirlo, el objeto va a ser pues cada una de las repeticiones o de cosas, como queráis llamarle, que nosotros sacamos de ese molde. Haciendo un símil con el tema del molde, si vosotros, yo qué sé, si tenéis un molde de silicona para hacer figuritas, por ejemplo, o algo por el estilo, los objetos van a ser cada una de esas figuras con las que nosotros rellenamos el molde y cuando la sacamos del molde, pues eso es una instancia de ese molde, ¿no? Pues esto es lo mismo, lo que pasa que pues los objetos van a ser de cualquier cosa que os podáis imaginar. Los atributos, que es el siguiente concepto que vemos aquí, son las características de un objeto. En general, los atributos o propiedades, también lo podéis encontrar en otros lenguajes definido como propiedades de un objeto, no son más que las variables con las que vamos a definir cómo es un objeto, ¿vale? Lo veréis más claro con el primer ejemplo que veamos, pero básicamente son variables. ¿De qué tipo pueden ser estas variables? De cualquier tipo. Es decir, puede ser que un objeto tenga un atributo de tipo entero. Por ejemplo, si yo tengo una clase persona, puede tener un atributo nombre que sea de tipo string, porque lo lógico es que el nombre de esa persona lo definamos con una cadena de caracteres, pero si tenemos un atributo edad va a ser de tipo entero, porque no se tienen normalmente, hombre, sí se tienen 15 años y medio, pero normalmente cuando te preguntan cuántos años tienes dices 15 o dices los que tengas, vaya, en cada caso, pero no dices tengo 37,2. Sin embargo, por ejemplo, si queremos definir la altura de una persona, ahí hay varias formas de pensarlo. Podemos decir, vale, si está definida en metros, sí que puede ser que ese atributo, esa propiedad, la definamos con un número decimal y digamos, vale, pues mide 1,75 metros. Entonces ahí usaremos un decimal. Sin embargo, si lo hacemos en centímetros, no. Diremos, mide 175 centímetros. Pues depende de cómo nosotros queramos expresar o, por así decirlo, definir cómo va a ser esa clase y los objetos que se instancien de esa clase. Si los atributos son las características, tenemos también los métodos, que son las acciones que puede realizar un objeto. Los métodos ya hemos visto cómo se definen en Java, métodos estáticos, pero los métodos que están relacionados con un objeto están directamente relacionados con
qué cosas puede hacer ese objeto. Ya veréis que hay unos cuantos básicos y que van a ser muy habituales, pero básicamente toda operación que ese objeto tenga que ser capaz de realizar una vez instanciado, pues va a ser un método. Tenemos el concepto de encapsulamiento, que lo explicaremos. Todos estos conceptos que estamos hablando aquí los vamos a explicar luego más en detalle y con ejemplos, pero ahora es para que nos vayan sonando, ¿no? El encapsulamiento es ocultar la implementación de un objeto, que básicamente está relacionado con esas palabras clave que veíamos ya en Java de public, private, hay más, hay protected y tal, ya veremos qué diferencias hay de cada una de ellas, pero esos son los modificadores de acceso y el encapsulamiento precisamente se encarga de que el objeto sea un poco, digamos, que no podamos modificarlo desde fuera directamente, sino que tengamos que modificarlo a través de sus métodos, o sí, ya veréis que esto depende también de cómo está planteado en cada lenguaje de programación. Java tiene como un principio de ocultamiento bastante amplio en el que no deberíamos de acceder directamente a los métodos, sino que, perdón, a los atributos, sino que accedemos a ellos a través de los métodos, pero luego hay otros lenguajes como Kotlin, por ejemplo, que premian que todo sea público y poder acceder desde todos lados con tal de hacer la programación, digamos, más fácil. Esto es menos seguro, más propenso a fallos, pero a la vez más fácil de escribir. Por eso Kotlin quizás se podría aprender directamente orientación a objetos en Kotlin, pero tiene, desde mi punto de vista, algo de sentido aprender primero Java y luego Kotlin, precisamente porque Java te obliga a tener cuidado con este tipo de cosas y cuando ya sabes cómo funcionan y ya dominas un poco más el tema, te puedes meter con un lenguaje más potente en ese sentido y ya con cabeza, ¿no? Ya sabiendo lo que hacemos. Tenemos después conceptos como la herencia, el polimorfismo y la abstracción, que vamos a hablar de ellos seguramente más adelante, cuando ya dominemos un poquito lo básico. Pero bueno, la herencia ahora mismo, en general, quedaos con que es la relación entre clases que permite compartir atributos y métodos. Ya lo veremos en detalle más adelante, pero vamos a poder heredar esas propiedades o atributos y esos métodos de una clase a otra. Y el polimorfismo es la capacidad que tiene un objeto de comportarse de diferentes maneras según el contexto. Esto ahora es un poco complejo, pero también cuando expliquemos la herencia y todo esto lo entenderéis mejor. La abstracción simplemente pone simplificación de un objeto para centrarse en los aspectos más relevantes. Esto tiene que ver directamente con que, volvemos de nuevo al ejemplo de la clase persona o de los objetos persona. ¿Tiene sentido a lo mejor que yo le ponga a esa clase persona un atributo altura? Tiene sentido si es un atributo que nosotros vamos a utilizar. Es decir, si yo en los métodos que necesito o en el programa que necesito la altura es completamente irrelevante, pues no hace falta. Entonces lo ideal sería simplificarlo a solo los métodos y atributos que voy a utilizar y que necesito. Pero bueno, la abstracción tiene mucho más que ver, en general es un concepto más amplio, pero un ejemplo que os pongo, ¿no? Una interfaz es un conjunto de métodos que una clase debe implementar. Esto también está muy relacionado con la herencia del polimorfismo, ya lo explicaremos más adelante. Un paquete es una agrupación de clases relacionadas. Esto ya lo explicaremos aquí, seguramente un poco más abajo, directamente ya hablaremos de paquetes. La modularidad en sí es la división de un programa en módulos independientes. Ahora que empezamos programación orientada a objetos, el primer gran cambio que vais a ver con respecto a cómo programábamos hasta ahora es que vamos a empezar a tener diferentes archivos en un mismo proyecto o en un mismo ejercicio. Cada archivo va a servir para una cosa. Esto es modular el código, es decir, vamos a separar el código en módulos distintos, que cada clase, cada archivo, cada módulo va a contener métodos, atributos diferentes, pero van a estar directamente relacionados entre ellos. ¿Por qué hacemos esto? Esto lo hacemos para dividir el problema en problemas más pequeñitos. Es el típico divide y vencerás. Está basado en el mismo principio. ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué se hace así? Pues porque si yo hago un proyecto ya relativamente grande, o aunque no llegue a ser un proyecto mediano ya, en el que a lo mejor tengo, en vez de un solo archivo, 10, 15 archivos, en el momento en el que me falla algo, si el código está bien estructurado y yo tengo en cada archivo una cosa concreta o se dedica a hacer una cosa concreta, yo sí sé lo que me falla, sé en qué archivo va a estar. Por lo tanto, es más fácil encontrar esos fallos, es más fácil depurar el programa y nos facilita un montón, sobre todo eso, agrandar una aplicación o implementar algo, saber dónde lo tengo que poner, encontrar un bug, encontrar un fallo, todo ese tipo de cosas. La reutilización que vemos ahí también es uno de los conceptos más importantes, el uso de clases y métodos ya existentes en un nuevo programa. ¿Qué quiere decir esto? Esto es tan sencillo como que si yo tengo una clase usuario, por así decirlo, en la que defino que un usuario va a tener como atributos un nombre de usuario y una contraseña. Y yo ahí implemento todos los métodos para hacer un login, para hacer un registro, para hacer este tipo de cosas. A mí esa clase, si yo hago 5 o 6 aplicaciones parecidas, es posible que esa misma clase usuario me sirva para todas ellas. O si no me sirve entera, por lo menos me sirve gran parte del código y puedo adaptarlo con pequeñas diferencias a mi nuevo proyecto. Pero por lo menos hay gran parte del trabajo que ya tengo hecho y que puedo reutilizar. Esto es uno de los principios más importantes de la programación orientada a objetos y de, en general, la programación modular también, que es
la reutilización de código. El que si yo ya he hecho algo, ¿para qué lo voy a volver a hacer de cero? Vamos a aprovechar lo que ya tengo hecho. Luego, el concepto de mensajes lo veremos más fácil con ejemplos. Básicamente es cómo se comunican los objetos entre sí, que va a ser pues, a través de sus métodos y cosas por el estilo. Y el estado, en concreto, son los valores de los atributos de un objeto en un momento dado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo tengo un objeto, por ejemplo, un vehículo, que más adelante ahora vamos a ver un ejemplo con una clase coche o algo así. Imaginaos que yo tengo un coche que como atributos tiene matrícula, marca y color. La matrícula es posible que no cambie, la marca tampoco, pero yo si tengo un coche rojo, una realidad que podría pasar es que lo pinte de azul. Entonces tendría que cambiar ese color de rojo a azul. Pues ahí hay un cambio de estado. Esto quiere decir que el estado inicial del objeto, por así decirlo, serían los valores de su matrícula inicial, la marca que tuviera y el color rojo, pero llega un momento del programa que hay la posibilidad de modificar el color porque se ha pintado el coche y en el momento en el que se cambia el color a azul, tengo un nuevo estado del coche. Es el mismo coche, pero el estado ha cambiado. Esto cambia si cambia cualquiera de sus valores, ¿vale? Cualquiera de los posibles atributos. Ya digo, todos estos conceptos, como pone aquí, permiten modelar de forma más eficiente y sencilla el mundo real en un programa. ¿Qué ocurre? Que así explicados al aire son un poco complejos de entender. Lo que vamos a hacer es ir viendo diferentes ejemplos de código para que vayamos entendiendo cada concepto de estos poco a poco, ¿no? El primer ejemplo que tenemos aquí es parecido al que os decía. Fijaos que vamos a definir una clase coche en Java y lo primero que tengo es public class coche. Esto, aunque aquí no lo pone, previsiblemente está normalmente en un archivo separado y se va a llamar normalmente coche.java el archivo. O sea, esto quiere decir que el nombre del archivo suele coincidir con el nombre de la clase, casi siempre. De hecho, hay alguna ocasión, ya veremos algún caso especial de clases que pueden estar contenidas dentro de otras clases o algún archivo que tal, pero de forma general, si yo tengo una clase coche, el archivo se va a llamar coche. Y igual, se tiene que llamar con la C mayúscula y el resto en minúsculas. Si tuviéramos una segunda palabra, vamos a seguir camel case, por lo tanto, si tuviera, no sé, en vez de coche y moto, por ejemplo, que podría tener una clase coche y moto, la Y y la M, como son nuevas palabras, irían en mayúscula y el resto serían minúsculas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a haber algún problema si la clase no se llama como el archivo? Bueno, el compilador puede ser que os diga que hay que cambiarle el nombre para que coincida con el nombre de la clase. Fijaos que lo primero que tengo aquí es un modificador de acceso, que hablaremos luego de ellos, que es el public. ¿Por qué es público? Es público porque a mí me interesa poder desde otras clases o desde otros archivos poder crear objetos coche, que vienen a ver cómo es el molde del que hablábamos antes, cómo es la clase coche. Para que este archivo sea accesible desde fuera, desde otros archivos, debe ser pública la clase, para poder ser accesible desde todos lados. De todas formas, estos modificadores de acceso, ya digo, los explicaremos ahora un poco más adelante. Acordaos eso, vamos a respetar que los nombres de las clases siempre empiecen en mayúsculas y nada, abrimos llaves y estas llaves no se van a cerrar hasta que acabemos de implementar todo lo que sería la definición de la clase entera. Ahora bien, ¿es importante el orden de si yo ahora aquí empiezo a definir atributos o si empiezo antes con los métodos o no? No, es irrelevante. Es decir, podemos poner primero los métodos, podemos ponerlos al final. Esto da igual. Aquí un poco cada maestrillo tiene su librillo, es decir, cada programador lo hace de una forma. Yo habitualmente suelo declarar primero los atributos para saber qué propiedades tiene el objeto y más abajo suelo seguir este orden. Primero atributos, luego constructores, que puede haber más de uno, ya hablaremos ahora de los constructores, y después los métodos. ¿Que os gusta más con los atributos al final? Adelante. Yo lo que sí os aconsejo es que lo que no hagáis sea meter atributos en medio y cosas por el estilo, porque la ventaja de tener los atributos agrupados y los métodos agrupados es que luego si queremos añadir, borrar o encontrar alguno de ellos es más fácil si los tenemos todos agrupados en el mismo sitio. Fijaos en cómo son los atributos, cómo son las propiedades de este coche que definimos aquí. Tenemos una marca, un modelo, un año y un precio. Aquí se me coló, pero intentad no utilizar las señas en general, ¿vale? Porque hay, según qué codificaciones las señas fallan, entonces sería mejor una NH o incluso año, o directamente pasar al inglés y poner brand, model, year y price en vez de los nombres en español, pero bueno, las señas y los acentos en general evitadlos, ¿vale? Tanto a la hora de definir nombres de variables, de atributos, de métodos, de lo que sea, ñes y caracteres especiales como eso, acentos o cualquier cosa por el estilo, evitadlos. Fijaos en una cosa importante, los atributos son privados precisamente por esto que hablábamos aquí arriba, por el tema de la abstracción, por el tema del encapsulamiento sobre todo. El tema de encapsular los atributos significa que desde fuera de esta clase, como esto es privado, el private es otro de los posibles modificadores de acceso, yo desde otra clase no voy a poder acceder directamente a la marca,
ni al modelo, ni al año, ni al precio. Y eso, uno de los principios de Java es así precisamente ¿para qué? Para que desde fuera no se puedan modificar o leer directamente esos datos, sino que haya que usar métodos que nos digan cómo acceder a ellos, que nos digan cómo tenemos que ver la marca, porque a lo mejor almacenamos la marca o el modelo de una forma concreta, pero queremos que de cara afuera, ¿no? De cara al resto de clases, pues se muestre de otra forma. Imaginaos, a lo mejor algo tan sencillo como que nosotros almacenamos la marca a veces en mayúsculas, a veces en minúsculas, a veces tal, pero con el getter, que ya veremos luego cómo es, a la hora de mostrar la información fuera, vamos a ponerla siempre de forma capitalize, ¿no? Con la primera en mayúscula y el resto en minúsculas. Es un ejemplo, pero bueno. Entonces, como veis, tengo la marca, que es un string, una cadena de caracteres, el modelo que también, el año de fabricación, entendemos que es un entero, y el precio, que es un double. Esto pues podría ser así. ¿Puedo tener yo también aquí, además de tipos básicos como tenemos aquí, otros objetos como atributos? Por supuesto que sí. De hecho, acordaos que string es un objeto. Aunque realmente es un objeto que ya me lo da Java, no deja de ser un objeto. Por lo tanto, yo puedo tener como atributos otros objetos. Es más, podría tener una clase coches en plural que lo que tenga como atributo sea una lista de coches, de objetos coche. Entonces ahí pues tendríamos un primer coche, un segundo coche, lo que fuera, o algo por el estilo, ¿no? Ya iremos viendo ejemplos parecidos. El primer método que nos encontramos aquí, aunque os separe métodos de constructor, el constructor no deja de ser un método, aunque es un método un pelín especial. Como decía al principio, las clases son esos moldes para crear objetos. ¿Y cómo se crea un objeto? Se crea un objeto desde cualquier sitio llamando al constructor de esa clase para que me devuelva un objeto. Entonces, así como cualquier otro método puede devolver void, que no devuelve nada, o puede devolver un entero, un string o lo que sea, el constructor de una clase va a devolver un objeto, una instancia del objeto de la propia clase. Podemos tener constructores parametrizados o sin parametrizar. Ya veremos más tipos de constructor en concreto más adelante, pero lo que vamos a hacer principalmente en un constructor es darle valores, inicializar los valores de tanto las variables como todos los atributos que tengamos de la clase. Fijaos que este ejemplo de constructor de coche que tenemos aquí, para empezar, es público, tiene que ser público para poder utilizarlo desde otras clases y poder crear coches. ¿Y qué le llega? Lo definimos siempre, fijaos, todos los constructores van a tener el mismo nombre que la clase, va a coincidir exactamente. Entonces, un constructor yo lo identifico directamente porque es como que el método en sí no tiene nombre. Llamamos directamente a public coche. Esto me devuelve un coche y no tiene nombre como tal el método, porque es el propio constructor. Luego veremos cómo utilizar estos constructores, pero en parte ya lo hemos ido viendo, que es con la palabra new. Con la palabra reservada new vamos a llamar a coche lo que sea, del nombre de la variable es igual a new coche. Y ese new es la palabra reservada de Java para indicar que vamos a instanciar, a inicializar un objeto con ese constructor. Y luego aquí, como en cualquier función, como en cualquier método, tenemos los argumentos, los parámetros que se le van a pasar. String marca, string modelo, int año y double precio. Como veis, este constructor está parametrizado y coincide que recibe valores para cada uno de los atributos que tiene el objeto coche. Lo que estamos haciendo dentro es inicializar cada atributo al valor que me llega. Y para eso fijaos que todo el rato lo que hacemos es this.marca igual a marca, this.modelo igual a modelo, this.año igual a año, this.precio igual a precio. Esto que así parece un poco confuso a lo mejor, es más sencillo de lo que parece. Lo único que estamos haciendo es decirle con la palabra reservada this, esta palabra reservada this, cuando yo estoy dentro del contexto de una clase, hace referencia al propio objeto que esté usando este método cuando estemos instanciando el objeto. Es decir, this en inglés es esto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este objeto punto marca, es decir, la marca de este objeto, va a ser igual a marca. ¿Cuál es esta marca? Esta que me llega aquí. Aquí, ¿por qué digo que puede ser un poco confuso? Porque se llaman igual. No tendrían por qué, pero sí que es habitual que se llamen igual los parámetros que me llegan que los nombres de los atributos. Por eso es this.marca igual a marca. ¿Qué podéis pensar? Jolín, ¿y no sería más fácil para diferenciarlos que esto fuera this.marca param o algo por el estilo, modelo param, tal, y así diferenciarlos? Sí, pero por conveniencia, normalmente ya lo diferenciamos con la palabra this. Es decir, yo sé que me refiero al atributo del objeto porque va el this antes. Y marca, que no tiene el this, es el que me llega aquí como parámetro. Entonces lo que estoy haciendo es, cuando yo utilice este constructor desde fuera, le voy a tener que pasar los valores de todo esto. Entonces haré coche y le pasaré for focus 2005 5000.
o algo así. Le voy a pasar todos esos datos en el orden que aquí están marcados y entonces pues voy a inicializar la marca a for, que es la que le ha llegado. El dis.modelo, que es el modelo de este objeto, pues va a ser el focus. El dis.año, 2005 o 2006, bueno, el que dijera. Y el precio, pues el valor double que le mande. Ahora bien, además del constructor, que es digamos ese método para crear objetos, tenemos otros métodos. Por ejemplo, podríamos tener un método public void mostrar datos. Fijaos que este método es void, no devuelve nada, es público, por lo tanto vamos a poder utilizarlo desde fuera y lo único que hace es printear system.out.print de los valores de todos los atributos. Por eso digo que los atributos son privados. Yo no puedo acceder a coche.marca directamente desde fuera, no. Tengo que llamar a métodos que me enseñen esa información. Por ejemplo, podría llamar a pues, coche.mostrar datos y me imprimiría por pantalla todos los datos de ese coche. También puedo modificar desde fuera, si yo una vez creado el objeto quisiera ya durante la ejecución modificar algo, para eso puedo llamar por ejemplo a setPrecio, que fijaos que es un método que tampoco devuelve nada, pero recibe un precio y ese precio lo que hace es dis.precio igual a precio, modifica el precio que ya existía porque para poder utilizar un método, fijaos que ya tiene que existir el objeto. ¿Qué diferencia hay de estos métodos a los métodos que veíamos antes? Estos métodos, si os fijáis, no son static, no tienen la palabra static en medio. Eso quiere decir que no son métodos de clase, sino que son métodos directamente relacionados con el objeto. ¿Qué quiere decir? Pues que yo no voy a poder utilizar estos métodos como una función que hace algo. No, para poder utilizarlos tengo que crear un objeto de esta clase y llamarlos para que afecten directamente desde ese objeto. Todo esto, ya digo, lo iremos entendiendo un poco más, pues poco a poco, ¿no? En este ejemplo, como veis aquí, la clase coche tiene los atributos marca, modelo, año y precio, un constructor que inicializa estos atributos y dos métodos de ejemplo que son mostrar datos y setPrecio. Vamos a ir viendo entonces, como digo, ejemplos de cada una de todas estas cosas, de los atributos, de los métodos, de las clases, los objetos y tal, poco a poco, y vamos a ir parándonos con cada uno de estos temas.